Hola, buenas. De nuevo, vamos con la que sería la pregunta 20, también correspondiente al bloque B, es decir, al bloque del- de los acontecimientos que tienen lugar en el siglo XX. Hasta ahora llevamos las dos de Franco vamos retrocediendo en el tiempo. Vamos con las fases de la guerra civil desde el punto de vista militar. Espero aclararlo porque ya veréis cómo eh, poco a poco, siendo un poco conciso en ese sentido, las tropas rebeldes lideradas por Franco se irán haciendo progresivamente con mayor territorio español desde el comienzo de la guerra, ¿no? Desde julio del año 36 hasta que se emite el último de los partes de guerra en abril del 39, casi 3 años más tarde del inicio, y ahí se produce la finalización con la toma de las plazas que quedaban, ¿no? Por entonces, sobre todo las de el Levante peninsular. Bueno, vamos con ello. Eh, el 18 de julio tenéis ahí una ilustración que representa al vuelo que hizo el avión que trasladó a Franco desde las Islas Canarias, en concreto de Santa Cruz de Tenerife. El nombre del avión era el Dragón Rapid, el cual, bueno, pues hasta que pasa la península veis que tiene un trayecto en el cual, bueno, pues pasa por determinados lugares de Marruecos hasta situarse en el norte de África. Eh, Se toma como referencia el día 18 de julio, en el cual, bueno, pues los rebeldes, en el cual, bueno, pues hay una serie de militares, fundamentalmente africanistas, que van a tener el protagonismo dentro de este ejército rebelde, y en el cual iremos observando, bueno, pues cómo se van desarrollando los acontecimientos y pronto conseguirán hacerse con el poder en una parte de España, aunque bien es cierto que en otra pues permanece fiel a la República. Esto es un poco lo que nos muestra en esa primera fase que va desde el comienzo de la guerra en el año 36 hasta marzo del año 37. Más o menos podríamos decir que son los 8 primeros meses de la guerra, y que desde el principio, sobre todo en la ilustración que estáis viendo ahí, vemos como bueno, la mayor parte del territorio sigue siendo fiel a la República, es el que está representado por ese color violeta, y el otro por el color más claro, pues desde el principio se postula en favor de los rebeldes, ¿no? Vemos ahí identificado a favor de esos rebeldes cómo estará en la mayor parte de Galicia, las zonas de León, lo que se denomina Castilla la Vieja, también aquí en la zona de Navarra y Aragón, estará a favor del bando eh, sublevado, y luego algunas ciudades como es el caso de Oviedo o Gijón, o incluso aquí en el sur como pueden ser Cádiz, Sevilla, Córdoba o Granada, inmediatamente se pusieron a favor, así como las Islas Baleares y las Canarias, a favor del bando rebelde. ¿Por qué es esto? Pues porque justamente al frente, fundamentalmente de los destacamentos militares, digamos que acudieron, ¿no?, a la llamada, a la rebelión por parte de Franco y de aquellos que organizaron el golpe de Estado. Sin embargo, las ciudades más importantes, como puede ser sobre todo Madrid, que se convertirá, como bien vemos aquí, en el objetivo fundamental de Franco, para intentar que esto durara lo menos posible, pero como ya veremos, no se produjo así. Barcelona, Bilbao, San Sebastián, bueno, pues seguirán fieles a la República. ¿Por qué triunfa en algunos lugares y en otros no? Sobre todo debido, ya digo, a determinadas posturas a nivel también social de tradicionalistas, como puede ser Galicia, Castilla la Vieja, incluso Navarra con los carlistas y los requetés,
que estaban bien organizados y por lo tanto desde el principio pudieron, digamos, tomar las calles de las diferentes poblaciones y el territorio para así el control en favor de la causa rebelde. En esta primera fase, como os decía anteriormente, el objetivo fundamentalmente es Madrid. Tomando Madrid se entendía que la guerra iba a terminar casi de forma inmediata y así todos los esfuerzos se destinan justamente a su control. Sin embargo, en Madrid, donde se encontraba el general Vicente Rojo, a favor de la República, lógicamente, pues se va a organizar de una forma rápida, intentando evitar justamente lo que los rebeldes querían, que era la toma de la capital de España. 4 columnas diferentes, partiendo desde diferentes lugares del territorio español, se dirigían con destino a Madrid y lo que se denominó bueno, pues esa resistencia pudo contenerlo. Pero esto es algo un poco más complejo, ¿no? Simplemente el destino hacia Madrid, porque ya veremos como el caso de Extremadura tuvimos aquí un episodio de lamentable recuerdo. A Franco, como sabéis, estaba destinado en su momento en las Islas Canarias. Inmediatamente tomó el control de las Canarias, de Marruecos, agrupó dentro de su, digamos, destacamento militar a lo que son los legionarios, un cuerpo, digamos, de élite, fundado por uno de los que le apoyarán precisamente en golpe de Estado, como es Millán Astray, y los regulares. Los regulares son marroquíes. Daos cuenta que la guerra de Marruecos está relativamente reciente en la forma de actuar, y eso se va a ver desde el principio, y que se partirá con una cierta ventaja, ¿no? Porque digamos que estaban entrenados, ¿no? En ese caso. Desde el sur y en una ciudad tan importante como Sevilla, estará al mando del general Queipo de Llano, que será justamente el encargado de dirigir la columna que desde el sur parta en dirección a Extremadura y con el objetivo de Madrid. Ya digo, infausto recuerdo en ese caso. ¿Qué es lo que ocurre con la columna que parte desde el sur? Digamos en la dirección sur-norte hasta Mérida, ¿no? Estaría aproximadamente aquí donde indico con el cursor, y luego partiría hacia Madrid. Aquí hay una, bueno, hay una tesitura porque justamente en el avance hacia Madrid pues se veía que en la retaguardia iba a quedar una plaza tan importante como la capital de la provincia, Badajoz. Badajoz tiene un problema, en este caso, problema porque no era una ventaja, que era su proximidad con Portugal. Sin embargo, en Portugal ya existía una dictadura como era la de Salazar, con lo cual pasar de la frontera era lógicamente entrar en una ratonera, porque iba a ser igualmente perseguido, ¿no?, por el régimen dictatorial que tenía aquí justo al lado de Badajoz. En agosto del 36, es decir, un mes después de producirse este inicio de la guerra civil, se da lugar a lo que es la campaña de Extremadura. Ocurre un infausto recuerdo aquí, porque se produjo la matanza de Badajoz casi al comienzo de la guerra civil. Estamos hablando de agosto del año 36 y ahí morirán pues 5.000 ciudadanos de la capital en una masacre, digamos, con la pretensión de que fuera ejemplarizante, ¿no? Porque ya digo que estamos al inicio de la guerra civil española. Y de ahí se dirigen hacia el noreste, en dirección a Talavera de la Real y Toledo. En Toledo, además, liberarán el Alcázar de Toledo, que es un lugar emblemático dentro de la propia capital de Castilla-La Mancha. Es un edificio enorme que fue bombardeado
durante este comienzo de la guerra hasta dejarlo prácticamente en ruina, y se convertirá a partir de ahí en un símbolo de resistencia de los sublevados. Franco se va a convertir en la figura más importante dentro de los diferentes militares que encabezaron el golpe de Estado frustrado, y se convertirá en generalísimo de los ejércitos y jefe del Estado, hasta que dure la guerra. Sin embargo, como sabemos, irá mucho más allá, ¿no? en ese caso. Por otro lado, y viendo, ya estaríamos a finales del año 36, viendo la posibilidad y la cercanía de la presión, ¿no?, que está ejerciendo el ejército franquista a Madrid, que es la sede de la capital de España y por lo tanto sede del gobierno republicano, deciden su traslado desde Madrid hacia Valencia, tanto del gobierno como de algún símbolo tan emblemático como eran los fondos del Museo del Prado. Se trasladan ante la cercanía, ¿no?, del ejército sublevado a las puertas de Madrid. Y se acuña un lema de la Pasionaria, que es el no pasarán, que se hace popular en Madrid, refiriéndose a la resistencia del pueblo madrileño con respecto a la presión que se estaba ejerciendo por parte de los fascistas, ¿no?, liderados por el general Franco. Mientras, y en esta primera parte de la guerra, se producen otras batallas. Daos cuenta que en una guerra hay muchas batallas, a las cuales nos referiremos lógicamente a las más importantes, como es la batalla del Jarama, del río Jarama, o la de Guadalajara, en la cual los republicanos vencen a las tropas franquistas para evitar justamente que Madrid caiga en manos fascistas. Aquí tuvieron un protagonismo muy importante lo que son las brigadas internacionales. ¿Qué son las brigadas internacionales? Bueno, las brigadas internacionales son ejércitos formados por voluntarios de otros países, como pueden ser los Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, incluso de la propia Alemania, que habían acudido a España para echar una mano en la guerra contra los fascistas liderados por Franco. Son dos victorias, ya digo, que impiden que los sublevados tomen Madrid. Sin embargo, Franco entiende que Guadalajara es una plaza muy importante para ellos y para el desarrollo de la guerra, así que mandará al general Moscardó y también con la colaboración de los italianos, del ejército italiano que había mandado Mussolini, y presionar a esta ciudad de Castilla-La Mancha. No llegarán a tomarla, tanto es así que incluso llegaron a perder a Teruel y caerá de nuevo en manos republicanas. Lo vemos aquí, que en esta primera fase encontramos a Teruel dentro de esa zona franquista, pero ahora, después de esa batalla de Guadalajara, pasará a manos republicanas. Sin embargo, caerá una plaza importante como es Málaga en manos franquistas. Aquí se produce también un hecho lamentable, como es la marcha de Málaga en dirección a Almería, ¿vale?, intentando huir de la muerte, ¿no?, una columna que se ha denominado así, ¿no?, la columna de la muerte, en la cual mientras una parte de la población de Málaga iba andando con lo que podía, ¿no?, por los caminos, pues llegaron a ser incluso bombardeados. Bueno, esta es un poco la primera fase, ya digo que con un primer objetivo frustrado de tomar Madrid, la capital de España. Aquí tenéis señaladas esas dos batallas que os he comentado anteriormente, la batalla de Guadalajara y la batalla de Madrid, ¿no?, unos meses después del comienzo de la guerra civil española. Veis aquí que ya Teruel se encuentra integrado dentro, o casi no, dentro de este dominio republicano.
¿vale? Hay algunas imprecisiones en el mapa, si nos fijamos, por ejemplo aquí, ¿no? Es decir, el frente estaría no tan metido hacia Castilla, porque veis que aquí hasta el año 38, toda esta zona de aquí, si nos fijamos, este es el río Zújar y este es el Guadiana, en la unión de ambos, que se produce justamente en Villanueva de la Serena. Sin embargo, Villanueva de Don Benito no estarían en estas fechas aún en manos nacionales, sino que seguirían siendo republicanas, igual que Castuera, por ejemplo, que era la referencia a nivel provincial durante esta segunda fase. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en el norte? Como veis, el norte ha cambiado bastante. Mola, el general Mola, que estaba destinado ahí en Navarra, en el norte, que contaba con apoyo de los carlistas, los requetés, a los cuales hemos hecho referencia anteriormente, y que probablemente junto con Franco fueron al comienzo de la rebelión, digamos, los más decididos organizadores. A Franco le costó incluso más que a Mola. Mola está muy convencido, sobre todo desde los resultados electorales de febrero del 36, cuando gana el Frente Popular. Bueno, pues ya es tomada toda Navarra, como estáis viendo ahí. Ya ha caído también la mayor parte del País Vasco. Pronto lo hará Bilbao, en concreto en junio del 37. Y aquí se produce un hecho que todos conocemos, ¿no?, por la referencia, que es el bombardeo de Guernica y su simbolismo, ¿no? Sabéis que Guernica es una población del País Vasco, el cual fue bombardeado por la Legión Cóndor, un destacamento, ¿no?, de la aviación alemana hitleriana, que bueno, lo que está haciendo ni más ni menos un poco utilizar esta forma indiscriminada de bombardeo hacia la población civil, para lo que luego posteriormente pondrá en práctica un tiempo un poco más tarde, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial. Es conocida también, lógicamente, por que Picasso lo inmortalizó a través de ese cuadro titulado así, Guernica, que se lo encargó el gobierno de la República para que se presentara en la Exposición Internacional de París del año 37 en el pabellón español. Luego, como os comentaba, Bilbao ya cae también a mediados del año 37, y vemos que ese avance en el norte parece no tener final. Además está aislado, si veis ahí, no está conectado, para que nos entendamos, con el resto del territorio que sí domina la República por estas fechas. Sin embargo, aquí no hay posibilidad, a no ser que sea por el aire, de conexión con el resto del territorio fiel a la República. Pero, ¿qué es lo que ocurre en el bando republicano? Es decir, ya vamos viendo cómo va avanzando y presionando las tropas fascistas, y aquí se da algo que se ha considerado un elemento y un punto de inflexión dentro de la República. Es decir, el hecho de que ideologías diferentes, ¿no?, socialistas, algunos moderados, otros más exaltados, comunistas, proclives al régimen soviético, otros como el PUN, ¿no?, el Partido Obrero de Unificación Marxista, anarquista, las brigadas internacionales. Es decir, desde el punto de vista de ideología hay gente que no entiende un poco cuál es la prioridad. Si la instauración de un régimen político determinado, superando lógicamente a la Segunda República, instaurando, por ejemplo, el régimen comunista o comunista libertario, y en fin, en esa disputa lo que hace es, lógicamente, debilitar pues la postura unificadora que se hacía necesario para combatir a ese régimen monolítico que ahora está diseñando Franco durante esta parte. Claro, la intervención de los soviéticos va a ser decisiva. Por un lado, porque se quitará a Largo Caballero, se pondrá a Juan Negrín al frente del gobierno de la República,
y se traslada un nuevo traslado del gobierno desde Valencia a Barcelona, pero se implanta una cierta disciplina a nivel del ejército popular, ¿no? Que era como se llamaba también el ejército de la República, con un mando único y por lo tanto evitar esa, digamos, lucha entre diferentes familias ideológicas de izquierda. Bueno, pasamos a la siguiente fase, sería la tercera, en la cual nos tendremos en algo que va a ser fundamental, que es el frente de Aragón y por lo tanto el avance hacia el mar Mediterráneo. Simplemente con la ilustración podemos extraer nuestras propias consecuencias. Daos cuenta que eso se va a convertir en un cuello de botella entre el aislamiento de Cataluña, veis que ya no hay conexión terrestre hacia el resto del territorio republicano que todavía continuaba siendo fiel. En el caso de Extremadura, lo que os decía anteriormente, hasta julio del año 38 no va a caer esta zona conocida como la Bolsa de la Serena, es decir, que sería la parte oriental de la provincia de Badajoz y parte de la de Cáceres, ¿no? La zona de Alía, por ahí también permaneció fiel a la República. ¿Qué es lo más importante de esta parte? Bueno, pues sobre todo de la batalla de Teruel. Teruel, como os comenté anteriormente, había tenido, ¿no?, una peculiaridad cuando se estaba disputando el dominio y el control sobre Guadalajara y toda esta zona del centro oriental peninsular. Se decide por parte de los rebeldes que era necesario el control del río Ebro hasta su desembocadura, porque eso iba a provocar el aislamiento de una zona tan importante como era Cataluña del resto de la España que aún mantenía siendo fiel a la República. Y hasta que no se consiga eso, pues no terminará, bueno, pues uno de los episodios más sangrientos dentro de la Guerra Civil Española y sin duda alguna la batalla decisiva será justamente esta, que es la batalla del Ebro, la cual, como podéis imaginar, bueno, pues caerá en manos de toda esta franja. Veis aquí justamente que esta división ya en su tramo final coincide con el curso bajo del río Ebro hasta su desembocadura, ¿no?, en el delta del Ebro, y ahí ya estamos hablando de la provincia de Tarragona, ¿no?, al sur de Cataluña, lo cual, entre otras cosas, al margen de ya no estar conectados a esos dos territorios, ¿no?, peninsulares favorables a la República, supuso que en previsión de lo que iba a acontecer estaba ya más próxima la caída de Madrid y de Barcelona y bueno, pues casi 500.000 de personas empezaron a marcharse, ¿no?, en dirección a Francia, que a diferencia de Portugal, pues sí permitió la entrada, aunque bien es cierto, en unas condiciones también de penuria en muchos sentidos, y además añadir que ya se encuentra próximo también el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual muchos españoles que pudieron salir en dirección a Francia se encontraron la doble tragedia de abandonar su país y posteriormente de pasar a ser prisioneros también de guerra, ¿no?, porque al fin y al cabo eran refugiados de una guerra que había vencido un aliado del cual controlaba Francia, ¿no?, que era salen de la España de Franco y caen en la Francia de Vichy, ¿no?, del mariscal Pétain, que era un colaboracionista del régimen hitleriano. Bueno, para ir terminando con este tema de la guerra civil y de las diferentes fases de su momento, vemos ya cómo ha aparecido Cataluña, ya está dominada. Vemos un desfile aquí de los regulares marroquíes por las calles de Barcelona, una vez que ya ha caído.
Y dentro de la República, que ya se estaba diluyendo todo, hay un nuevo cambio de gobierno. Negrín será sustituido por el general Casado, el cual, bueno, parece ser que intenta un poco salir airoso en el sentido de pactar con Franco una rendición, digamos, digna. Pero a esta altura Franco no está para hacer concesiones y bueno, pues no omitirá la pretensión que le hizo el general Casado y le exigía el abandono de las armas sin condiciones. Aquí fijaos, incluso aquí está un poco más retrocedida. Si veis aquí no esa línea, pero bueno, tampoco me quiero detener en eso, que es para nosotros importante, pero no para tener la visión general de la guerra civil. ¿En qué situación estamos? Pues la situación de escapada de aquel que pueda de territorio español por los puertos que aún quedan libres, como puede ser el de Cartagena, como puede ser el de Alicante o el de Valencia, ¿no? Es decir, el que se pueda embarcar y abandonar el territorio español lo podrá hacer, no serán muchos como os podéis imaginar, pero algunos sí, y empezará un exilio que durará pues lo que dure el régimen franquista, o algunos que lógicamente murieron en el exilio y ya no pudieron volver a España. A finales de marzo cae Madrid, y una vez que cae Madrid, bueno, pues ya la guerra está prácticamente decidida, porque el resto de los territorios, como podría ser Ciudad Real, Cuenca, Albacete, Almería, de todo lo que está en esta franja, ¿no? De aquí, bueno, o Alicante o Valencia, pues ya entendemos que es como un efecto dominó, ¿no? Ya va cayendo uno por uno porque ya más no hay alguien que, digamos, represente una opinión única y exclusiva, ¿no?, sobre qué hacer a partir de ese momento. Llegamos al 1 de abril del año 1939. La guerra, a lo largo de la guerra siempre hay un parte de guerra diario, y en esta parte de guerra, famoso como sabéis, bueno, pues se explica diciendo que la guerra, ¿no?, cautivo y desarmado, el ejército rojo, ¿no?, ha claudicado, ¿no?, y por lo tanto la guerra ha terminado. Seguramente es el periodo más dramático de la historia de España, la guerra civil. La cuantificación de los muertos, de los mutilados de guerra, de los represaliados, de los exiliados, bueno, pues se pueden contar por millones, ¿no? Se estima que pudieran haber muerto entre, los apuntes da aquí un dato de unos 400.000, pero se estima que pudieran ser muchos más, ¿no?, entre 500 y 1 millón de muertos, gente que ya no volvió a España, una represión por parte del régimen franquista que durará de una forma muy acentuada durante los años siguientes, y bueno, consejos de guerra, ¿no?, en fin, una triste historia de España, ¿no?, que esperemos no se vuelva a repetir nunca más.